Listo, entonces, amigas y amigos, bueno, el formato por el cual he optado para el desarrollo de estas clases virtuales es esencialmente que les estoy grabando por segmentos, ¿no? Para evitar, bueno, para temas de edición y todo. Entonces, ya en este segmento, básicamente voy a hacer una pequeña reseña de lo que fue el segmento anterior, que recordarán ustedes fue la definición legal, donde en esencia habíamos analizado dos aspectos, ¿no? El tema de permítame lo ubico, la parte del patrimonio de la persona difunta. Aquí recordarán ustedes que había que diferenciar de manera bastante clara la sociedad conyugal de la porción conyugal y hacíamos énfasis en la carencia de lo necesario para su congrua sustentación. Vamos con los requisitos ahora, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los requisitos, primero, que no tenga bienes en igual o mayor cuantía que lo que le correspondería por porción conyugal. Bueno, este requisito en esencia, mis queridas amigas y amigos, es bastante sencillo, bastante sencillo de entender, ¿no? Aquí yo he puesto, ¿no es cierto? ¿Cuándo, cuándo se puede presentar en definitiva esta situación en la cual el cónyuge, a ver, no debe tener bienes en igual o mayor proporción que lo que le correspondería a título de porción conyugal? Ya decíamos, ¿no es cierto?, que lo que le corresponde a título de porción conyugal, ¿no es cierto?, está en el artículo básicamente 1201, ya cuarta parte, recordaránse de esto, ¿no? Cuarta parte del patrimonio relicto, si se quieren, me refiero al patrimonio de la persona difunta. Entonces, por ejemplo, si el patrimonio de X causante, le voy a poner entre paréntesis, es de $100, pues entonces la porción es de 25. Entonces, en este ejemplo, el primer requisito se verá satisfecho en la medida que el cónyuge sobreviviente no tenga $25 o más de patrimonio propio. Sí, no hay mayor cosa que explicar respecto, es bastante intuitivo esto. No obstante, sí me gustaría explicar esto, ¿no? ¿En qué escenarios podría el cónyuge no tener bienes en lo absoluto? Y esto me parece que incluso nos permite hacer énfasis en la distinción entre sociedad conyugal y porción conyugal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente pensaría, ¿no es cierto? El imaginario colectivo pensaría que toda persona que estuvo casada tiene derecho a la mitad de las gananciales. Eso no necesariamente es así. Podría presentarse el escenario, mis queridas amigas y amigos, como ustedes saben, quizá ya muchos estén imaginando en qué casos podría esto no suceder, ¿no? Es decir, a pesar de estar casados, una persona bien podría no, no tener gananciales. ¿Cuándo? Quizás se estén preguntando. Podría pasar que se ha celebrado capitulaciones matrimoniales, ¿sí? Y acá quiero ubicar el artículo donde están definidas las capitulaciones matrimoniales desde el artículo 150, ¿no? ¿Qué podría pasar entonces? Esencialmente a través de capitulaciones matrimoniales, los cónyuges lo que hacen es modificar el régimen económico, ya, el régimen económico del matrimonio. La principal regla en cuanto al régimen económico de matrimonio es que todo lo que los cónyuges adquieran a título oneroso no le pertenece a ninguno de los dos, sino le pertenece a la sociedad conyugal. Es de la sociedad conyugal que tiene patrimonio propio. Ya, esa es la principal regla, ¿no? Todo lo que se compra, en definitiva, durante el matrimonio pasa a pertenecer a la sociedad conyugal. Sin embargo, a través de capitulaciones se puede modificar esta y otras reglas, en definitiva, todas las del artículo 157. Pero para el ejemplo, supongamos que a través de capitulaciones se dijo que lo que se adquiera a título oneroso no pasará al patrimonio de la sociedad, sino pasará al patrimonio propio de cada cónyuge. Al momento entonces, en este ejemplo que estoy proponiendo de fallecer la persona, supongamos que solo el causante
adquirió bienes a título oneroso durante el matrimonio. El viudo o viuda no adquirió nada. En ese caso podría no tener bienes, ¿no? A pesar de haber estado casado, en virtud de la celebración de una capitulación matrimonial. O quizá también podría darse el caso, mis queridas amigas y amigos, que en virtud del artículo 217 simplemente hayan optado los cónyuges por disolver la sociedad conyugal. Fíjense, cualquiera de los cónyuges en todo tiempo puede demandar la disolución o en todo caso pueden solicitarla ante un notario. Ya, dice demandar la disolución y la partición o liquidación de la misma, ¿no es cierto? En este caso, pues, la disolución de la sociedad conyugal ya tiene un efecto mucho más, mucho más riguroso, distinto de las capitulaciones. A través de las capitulaciones, lo que se hace es modificar algunas reglas del artículo, sobre todo 157, ¿no? Pero ya a través de la disolución, básicamente lo que se hace es dar por terminada la sociedad conyugal. Y es importante también ponderar que a pesar de que se puede dar por terminada la sociedad conyugal, esto no quiere decir que el matrimonio quede insubsistente, es decir, los cónyuges pueden seguir estando casados, pero no tener vigente la sociedad conyugal, eso es perfectamente legítimo. Entonces, si es que han disuelto la sociedad, pues evidentemente no va a haber sociedad. Y de ahí en adelante, desde que se llevó a cabo la disolución, todo lo que se adquiera a título oneroso será propio de cada cónyuge y no será de la sociedad. Entonces, en este escenario, pues evidentemente vamos a suponer que uno de los cónyuges, después de la disolución, adquirió bienes a título oneroso, pero esos bienes son propios porque no hay ya sociedad. Entonces, en este escenario, si muere este cónyuge, pues el otro no tendrá derecho a gananciales y podría darse el caso que no haya adquirido absolutamente nada. En ese caso, entonces, no tiene ningún bien. Pero también podría presentarse, ¿no es cierto?, el caso que nos grafica el artículo o que nos regula más bien. El artículo 1200 me parece que es, mis queridas amigas y amigos, me permiten ubicar eh, ese artículo en, en este, en el Código Civil que ustedes lo ven en pantalla. En el artículo 1200 se establece un interesante derecho, ¿no? Y yo creo que difícilmente se lo va a ejercer, sinceramente. Sinceramente, este escenario va a ser bastante poco frecuente. Fíjense lo que dice. El viudo o viuda, dice, podrá retener lo que posea o lo que se deba, renunciando a la porción, es decir, puede quedarse con sus bienes propios y renunciar a la porción, o puede pedir la porción conyugal abandonando sus bienes y derechos. ¿Ya? Pero en este caso que ciertamente es un escenario bastante poco probable, ¿no? Bastante poco probable, que es lo que nos está diciendo la ley. A ver, nos dice básicamente que puede renunciar a sus bienes propios en favor de la sucesión y pedir la porción conyugal, ¿no es cierto? Eso en esencia nos está diciendo. Bastante difícil que se presente, ¿no? Si el cónyuge por lo general tiene ya bienes propios, lo que va a pedir es complete lo que yo tendría derecho a pedir por porción conyugal. Me explico mejor, ¿no es cierto? Con un ejemplo. Con un ejemplo, a ver, dice, el patrimonio del causante, ¿no es cierto? Acá es de $100. Ergo, la porción es de 25. Supongamos que el viudo tiene por gananciales, pongamos, $10. Tendrá derecho a pedir, por ejemplo, lo que nos está diciendo, tiene derecho a pedir $15. Complemento $15, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene derecho a pedir. ¿Por qué? Porque la porción es de 25 y solo tiene $10. Pero este artículo 1200 le da un derecho bastante peculiar, yo diría, sinceramente inútil, inaplicable a esta ley. Lo que le está diciendo es, mire, usted bien puede renunciar a los bienes que tenga, renunciar a estos $10 y pedir los 25 completos. Renuncia a bienes propios y pedir bienes de la sucesión por porción conyugal. ¿Ya? En cualquiera de los dos escenarios, ¿no es cierto? Ya sea que no tenga bienes en lo absoluto
o que teniendo bienes renuncie, que este es un escenario bastante improbable, tiene derecho entonces a pedir la porción conyugal que la doctrina llama como íntegra, ¿no? Que ya la veremos de manera más detallada. Pero por el momento me interesa que quede esto claro, ¿no? ¿Cuándo podría no tener bienes en lo absoluto? Simplemente cuando no haya adquirido ningún bien o cuando habiendo tenido bienes los renuncie a favor de la sucesión para pedir la porción conyugal. Ese sería, si se quiere, el primer escenario. Ahora, el segundo, que tenga bienes pero en una cantidad inferior a lo que le corresponde por porción conyugal, ¿no es cierto? Ya esto ya lo veíamos igual en el ejemplo, no vamos a volver sobre lo mismo para no hacer repetitivo esto, ¿no? Pero si el viudo tiene gananciales por 10, pues tendrá derecho en este ejemplo a pedir el complemento 15 hasta completar su porción. Eso es todo del primer requisito, mis queridas amigas y amigos, ¿sí? Cualquier cuestión, por supuesto, como siempre lo digo, déjenme en los comentarios cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier crítica, comentario, sugerencia. Pasamos ahora al segundo requisito, ¿sí? Listo, entonces, habiendo analizado, amigas y amigos, el primer requisito, vamos con el segundo. A ver, el segundo, recordarán ustedes, era ser digno de suceder al causante, ¿sí? Ser digno de suceder al causante. Acá tenemos que sea digno de suceder al causante. Bien, a ver, decimos entonces, todo asignatario debe ser capaz y digno de suceder al causante. Y me quiero quedar entonces primero. Vamos a analizar esto, ¿no? Todo asignatario debe ser capaz y digno de suceder al causante. A ver, ¿qué es un asignatario? Me permito hacer un símil, un parangón. Ustedes cuando tienen un contrato, cuando los abogados tenemos a la mano un contrato, vamos a encontrar en él cláusulas contractuales pactadas por los contratantes. En similar sentido, cuando tenemos en cambio un testamento, vamos a encontrar en él ya no cláusulas contractuales, sino asignaciones testamentarias hechas por el testador. Entonces, si en el testamento tenemos asignaciones testamentarias, el asignatario no es sino, según el artículo 995, último inciso, asignatario es la persona a quien se le hace una asignación testamentaria. En definitivo, el asignatario es aquel que en el testamento se le da una herencia o un legado. Ese es un asignatario, ¿sí? Pero para yo poder recibir una asignación parte del causante, debo ser capaz y digno de suceder al causante. A ver, quiere decir la capacidad para suceder al causante. A ver, primera aclaración necesaria. Cuando hablamos de capacidad para suceder al causante, no nos estamos refiriendo a la capacidad para celebrar actos y contratos del artículo 1463. El artículo 1463 nos dice son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, etcétera, etcétera. No, esta no es una clase de contratos, ni mucho menos de capacidad. Ahí ha habido una ligera variación, me parece, en el término demencia. Acordarán ustedes que la demencia es solo una enfermedad mental, es solo un tipo de enfermedad mental, hay muchos más. Entonces, de ahí que me parece que hubo esa variación del término demencia, ahora me parece que es la persona que padezca una enfermedad mental, lo cual me parece más preciso. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿no? A lo que voy es que la capacidad para suceder no es capacidad para celebrar contratos, de tal suerte que un demente o un impúber o un interdicto, ya por ejemplo, puede ser capaz para suceder. El demente puede quizá no ser capaz de celebrar por sí mismo actos y contratos, ¿ya? Pero sí que puede ser asignatario, puede ser beneficiario de una herencia o legado, evidentemente. Entonces, esa es una diferenciación muy importante que la debemos tener presente. Cuando hablamos de capacidad para suceder, no nos estamos refiriendo a la capacidad para celebrar actos y contratos. Entonces, ¿en dónde se encuentra regulada la capacidad para suceder? Pues esta la encontramos regulada en el artículo 1003, amigas y amigos, quienes
estén por favor con el código a la mano. Quizá pueden ubicar el artículo ya de una manera más ágil, ¿no? Perdón, no está en el artículo 1003, está en el artículo 1005. Sí, está en el artículo 1005. Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, etcétera, etcétera. Aquí está la capacidad, en cambio, para suceder. Ahora, en cuanto a la capacidad para suceder, no aplica respecto del cónyuge sobreviviente, porque obviamente el cónyuge sobreviviente existe al tiempo de abrirse la sucesión, que por cierto es cuando muere el causante, ¿no? Artículo 997. Toda sucesión se abre al momento de la muerte del causante. Muerto el causante, se abre la sucesión a sus bienes. Pero bueno, entonces la capacidad no es necesario analizarlo con mayor detalle porque obviamente el cónyuge sobreviviente es capaz de suceder. No hay discusión al respecto. Las causales de incapacidad para suceder no le pueden afectar al causante, digamos al cónyuge sobreviviente. Ergo, no las vamos a analizar. Pero las que sí le pueden afectar al cónyuge sobreviviente y pueden impedir que él sea beneficiario de una asignación son las causales de dignidad, o más bien dicho, de indignidad para suceder. Acá está, no son indignos de suceder al difunto, bla, 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 bla. No vamos a ver en este punto todas las causales, ni mucho menos. Simplemente lo que me interesa es ponderar, ¿no es cierto?, que este artículo que es bien importante no surte efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Bueno, en definitiva, el cónyuge que pide la porción conyugal no debe estar o no debe haber sido declarado indigno de suceder al causante por alguna de las causales establecidas a partir del artículo 1010 del Código Civil, ¿sí? Entonces, cumplidos esos dos requisitos, tenemos que no tenga bienes en cantidad igual o superior a lo que le correspondería a título de porción, y dos, que sea digno de suceder al causante porque, como insistimos, no le pueden afectar las causales de incapacidad. Se verifica entonces la procedencia de una demanda en la cual el viudo o viuda exija al juez que se le adjudique la porción conyugal, ¿sí? Nada más al respecto de este segundo requisito, mis queridas amigas y amigos, y ahora sí vamos ya a la parte que si se quiere es la más ya práctica, donde vamos quizá ya a necesitar un poco más de agilidad, ¿no? Mental, por lo que les pido aquí que estén muy atentos, para que se pueda entender, ¿no? Vamos a las clases de porción conyugal. Como ven, la doctrina, porque esto es una elaboración ciertamente doctrinaria, ha clasificado a la porción conyugal, aquí yo le he puesto tres, perdón, lapsus calami, son cuatro clases de porción conyugal. Y vamos a empezar evidentemente con la porción conyugal teórica. ¿Qué es la porción conyugal teórica? A ver, la porción conyugal teórica, primero, está reconocida en el artículo 1201 del Código Civil. Empezamos por el artículo, entonces ubiquemos acá el 1201. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión. A ver, esta es la porción conyugal teórica, mis queridas amigas y amigos. Entonces, solo pongamos un ejemplo, ¿no? Ya ustedes conocen mucho mejor que yo a este punto que es la porción conyugal teórica porque ya la hemos ejemplificado a lo largo de este video. Entonces, si el patrimonio del causante X, pongamos causante, el que causa la sucesión por causa de muerte es 100, la porción conyugal teórica equivale, según el artículo 1201, a $25. Ahora, ya definida de una manera mucho más técnica,
mucho más doctrinaria, mucho más precisa. Este es un ejemplo, esta es una definición que nos da, me parece la mejor definición, la definición que nos da el profesor Manuel Somarriba. Atentos, ¿no? Dice el profesor Manuel Somarriba que la porción conyugal teórica, desde un punto de vista cuantitativo, netamente cuantitativo, en términos numéricos, nos da él la definición de porción conyugal teórica, nos dice, es la cuarta parte del acervo ilíquido una vez hechas las tres primeras deducciones del artículo 1001. Esta es la parte que quizá a muchos les parezca que hablé en otro idioma, ¿no? Por eso es que me voy a detener a explicar esto, ¿no? A ver, se define como la cuarta parte del acervo ilíquido una vez hechas las tres primeras deducciones del artículo 1001. Para entender esto es necesario, para entender esto es necesario, sí, que sepamos que la doctrina ha, ha clasificado, y esto se ve en doctrina de los acervos, ¿no? Ha clasificado a los acervos en dos categorías. Sí, esto es necesario que quede clarísimo para entender esa definición y porque es un concepto súper importante en todo el derecho sucesorio, amigas y amigos. Dos clases de acervos, por favor. Tenemos los acervos reales y los acervos imaginarios. Dentro de esas dos clases de acervos tenemos tres acervos reales, ¿sí? Tenemos tres acervos reales y dos acervos imaginarios. A ver, venimos acá. Dos clases ya he reconocido cinco tipos de acervo. Dos clases de acervos, los acervos reales y los acervos imaginarios. Y dentro de esas dos clases ha categorizado cinco acervos. Tenemos el acervo real, el primer acervo real es el acervo bruto, el segundo acervo real es el acervo ilíquido y el tercero es el acervo líquido o partible. Cada uno de ellos tiene, ¿no es cierto?, su fundamento legal. A ver, el primero, el acervo bruto. El acervo bruto está en el artículo 1357 del Código Civil. Esto nos dice, ¿no es cierto?, que básicamente si el patrimonio del difunto está confundido con bienes de otras personas, en razón de bienes propios, de gananciales, contratos, etcétera, etcétera, se procederá a la separación de patrimonios. A ver, ¿qué en esencia nos dice esta norma? A ver, el escenario más frecuente cuando una persona muere es que sus bienes se hayan confundidos, mezclados con los de otras personas. Y la causa más frecuente de esta confusión de patrimonios es la sociedad conyugal. Pues una persona al morir, evidentemente, por lo general, está casada. Siendo así, debió haber adquirido bienes a título oneroso. Entonces, al morir, los bienes que adquirió durante matrimonio no le pertenecen de manera exclusiva a los herederos del causante, sino evidentemente tendrá su parte de gananciales la viuda o viudo. Esto de aquí es el acervo bruto, es el patrimonio del difunto que está confundido con bienes de otras personas. Sí, pero obviamente no es solo la sociedad conyugal a causa de esta confusión de patrimonio. Supongamos que durante vida el causante, por ejemplo, durante su vida recibió herencia de un terreno, su mamá le dejó un terreno y el causante a su vez tiene tres hermanos. Ergo, tendrá él la tercera parte del terreno, no le pertenece el terreno de manera exclusiva. Entonces, la herencia es otra de las causas por las cuales se produce una confusión de patrimonios, ¿no? La ley nos dice el contrato de sociedad, si en vida el causante decidió constituir una sociedad de carácter civil. eh, Toda sociedad, ¿no es cierto?, le exige a los socios que aporten, ¿no? Ya no me quiero meter mucho en esos temas que son más de derecho societario, pero en definitiva, los bienes que aportan los socios son de la sociedad. Ergo, en una eventual liquidación de la sociedad, les pertenecerá a los socios en partes iguales. Para no quedarme mucho en esto, a mí lo que me interesa ahora es que analicemos acá, ¿no? ¿Qué es el acervo bruto entonces? Acá les he puesto un ejemplo, ¿no?
bastante sencillo. X, el causante, adquirió una casa de $100 bajo matrimonio. Su padre, a su vez el padre del causante, que es premuerto, premurió a X, le dejó un terreno de $100 a él y a su hermano. ¿A cuánto equivale el acervo bruto? Partimos entonces que el acervo bruto es el patrimonio del difunto confundido con otros bienes. Ergo, en este caso, el patrimonio del difunto es de $200. Ya es el patrimonio que está confundido con otros bienes. Pero desde ahí entonces vamos identificando el resto de acervos. Este es el acervo bruto. Y antes de pasar a cuál sería ya el acervo ilíquido, quizás se estén preguntando, bueno, ¿y estas abstracciones teóricas cómo se aplican en la práctica? ¿Cómo se calcula o cómo se determina cuantitativamente un patrimonio? Sobre todo les pregunto a quienes ya ejercen. ¿A través de qué juicio o a través de qué solicitud más bien se determina cuánto asciende un determinado patrimonio? Muchos ya sabrán la respuesta, es a través del juicio de inventario, ¿no? Para eso está el juicio de inventario, para saber cuantitativamente a cuánto equivale un determinado patrimonio. Así se calcula, por ejemplo, el patrimonio relicto, es decir, el patrimonio herencial, el patrimonio de la sociedad conyugal, qué sé yo, el patrimonio de una comunidad. También se puede pedir un inventario del patrimonio de una comunidad, no solo la comunidad herencial, ¿no? Qué sé yo, de una sociedad mercantil, se puede pedir que se inventaríen los bienes de una sociedad mercantil, ciertamente, ¿no? Entonces, para eso está el juicio de inventario.